Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola chicos y chicas, bienvenidos a la clase de hoy de puntajenacional.cl en vivo, lenguaje y comunicación, preuniversitario online, gratuito, para toda la familia, para todas las edades, desde las oficinas de Puntaje Nacional. Los saludamos, ¿cómo están el día de hoy? Cuéntenme cómo están, como siempre, cómo están y desde dónde nos están viendo. Hoy día en Santiago tuvimos un día calurosísimo. Como hace tiempo que no había uno, pero como a mí me gustan los días luminosos, yo estoy contento. Me encanta este momento del año en el que los días empiezan a tener más sol. Chillán, Viña del Mar, Valparaíso, Providencia, Renca, Peñaflor, Chiloé, Quellón, Gorbea, Conce, Pitrufquén, Arica, Valpo, Conce, Maipú, Viña del Mar, San Antonio. En San Antonio, como nuestro diseñador, el Mota, que es de San Antonio, quien produjo los fondos que ahora ustedes ven, que están detrás de mí, los produjo un muchacho originario de San Antonio. 30 grados hubo hoy en San Antonio, muchísimo. Sin que me creció el pelo, en realidad es que se me fue para adelante. Suelo tenerlo atrás. Temuco. La clase de hoy va a ser la clase final de este primer ciclo de preuniversitario online. La clase de hoy vamos a terminar género dramático y vamos a ver las nociones principales de medios de comunicación de masas. ¿Y por qué es la clase final? Para que después no nos veamos más. No, nada de eso. Vamos a comenzar el ciclo nuevamente, pero en realidad no tan de nuevo, porque nuestra segunda patita va a ser mucho más práctica. Vamos a empezar a tener, como ya se los habíamos comunicado, 2 clases por semana. Los lunes a las 18:30 y los miércoles también a las 18:30. Así que se anotan para continuar en este proceso de preuniversitario digital. Además vamos a tener clases de matemáticas 2 veces a la semana y vamos a tener, como lo llevan pidiendo mucho tiempo, clases de historia y clases de ciencias. O sea, vamos a tener clases todos los días de la semana. Hasta donde yo sé, estas otras clases van a distribuirse durante la semana. Historia yo entiendo que es el viernes. Miren, entonces la idea es que ustedes le saquen todo el provecho posible a este esfuerzo que se está haciendo, que lo afrontemos con ganas. Nos vamos a ver 2 veces a la semana, vamos a tener más continuidad. Nosotros estamos muy contentos de que
esta ampliación del PREU pueda llevarse a cabo. Espero que ustedes también estén contentos. ¿Qué vamos a ver hoy, mis chicos y mis chicas, leales seguidores de este Preuniversitario Online? Vamos a terminar de ver la unidad de literatura y vamos a ver rápidamente medios de comunicación de masas. Estos contenidos los vamos a abordar de nuevo a lo largo del intensivo, vamos a ver más aspectos, pero la idea es ahora dar unos esbozos más generales que después podrán ser profundizados. ¿Qué vamos a abordar? Vamos a abordar el final del género dramático, que lo empezamos a ver la clase anterior. Así que si me acompañan, nos vamos aquí a la pizarra y vemos el nombre de la clase: Lenguaje y Comunicación, clase 17, Género Dramático, parte 2 y Medios de Comunicación de Masas. Habíamos terminado viendo esto de la estructura externa de la obra dramática. Y eran las unidades formales en las que una obra del género dramático se organiza. No, el mínimo común múltiplo es de matemáticas, pues. Aquí MCM es medios de comunicación de masa, medios de comunicación masivos. Habíamos hablado de la estructura externa, que eran las... Si sé que era un chiste, pero yo tenía que hacer como que me lo tomaba en serio. Era un chiste eso también. Bueno, la estructura externa de la obra dramática dividía, organizaba la obra en 3 unidades diferentes, unidades formales. El acto, que era la subdivisión mayor dentro del género dramático, y el acto es una agrupación de varias escenas. Habitualmente, entre acto y acto, los actores descansan y la gente se levanta. Un acto empieza cuando se levanta el telón. El telón, ¿cierto?, es esta tela que cae y se levanta cuando se abre o se cierra lo que está en el escenario. Empieza con la apertura del telón y termina con el cierre, la caída del telón. Habitualmente, las obras modernas son de 3 actos, incluso de 1 acto, y las tragedias griegas eran de 5 actos. La escena, en cambio, es una división menor que el acto, o sea, el acto está compuesto de varias escenas. Y podemos reconocer el inicio y el fin de la escena mediante la entrada y salida de personajes. Finalmente, tenemos el cuadro, que se define por la ambientación física. Es un tipo de escenografía. Cambia el cuadro en la medida en que cambia esa ambientación escenográfica. Esto fue lo último que vimos la clase pasada. Ahora vamos a ver los elementos que intervienen en el lenguaje teatral. Aquellos recursos verbales, lingüísticos, que ocupa el teatro para poder contar la historia que toda obra dramática cuenta. La primera unidad que vamos a ver en este sentido es el diálogo.
Y el diálogo no es más que la interacción verbal entre dos o más personajes. Y como dice aquí en nuestra pizarra, es la principal forma de comunicación en la obra dramática. Entonces, tenemos aquí un ejemplo de esta interacción entre ¿cuántos personajes? 3 personajes. Magdalena, Amelia y Martirio. En la interacción de ellos vemos cómo se desarrolla una situación dramática. Magdalena dice, ¿qué más da, Amelia? Te los vas a pisar y te vas a caer. Magdalena dice, una menos. Martirio pregunta, ¿y Adela? Magdalena dice, se ha puesto el traje verde que se hizo para estrenar el día de su cumpleaños. Se ha ido al corral y ha comenzado a vocear. A voces, gallinas, gallinas, miradme, me he tenido que reír. Amelia, si lo hubiera visto madre. Magdalena, pobrecilla, es la más joven de nosotras y tiene ilusión. Daría algo por verla feliz. Veamos cómo entre estos 3 personajes se desencadena una situación dramática. Esto es el diálogo, la interacción entre 2 o más personajes. Y es la forma principal. De Maca leyó este libro, seguramente en el colegio. Habitualmente se lee La casa de Bernarda Alba o Bodas de sangre, obras bastante conocidas de este dramaturgo y poeta maravilloso que fue Federico García Lorca. Es como una teleserie, Bodas de sangre. El monólogo es el discurso de un personaje que habla consigo mismo. Se diferencia del soliloquio, en que en el soliloquio el personaje habla solo, pero habla solo como si estuviese hablando con otra persona. En el monólogo, en cambio, el personaje habla solo para sí mismo. Marca un conflicto interno, da cuenta de asuntos, digamos, de tipo existencial. Es donde el personaje revela el fondo de su conflictividad, ya que hay el conflicto dramático que lo está atravesando y que opera como motivación en la obra. Tenemos entonces este ejemplo que es tan clásico de Shakespeare. ¿Quieren que lo lea en voz alta o lo pasamos? Efectivamente, Felipe, en el soliloquio el personaje habla solo, pero le habla un tú. Sin embargo, es el personaje hablando solo. En cambio, en el monólogo habla para sí mismo. Ejemplo, el monólogo tal vez más conocido en la historia del drama. Ser o no ser, la alternativa es esta. Si es a la luz de la razón más digno sufrir los golpes y punzantes dardos de suerte horrenda, o terminar la lucha en guerra contra un piélago de males. Morir, dormir. ¿Dormir? ¿Soñar acaso? La rémora es esa. Pues ¿qué sueños podrán ser los que acaso sobrevengan en el dormir profundo de la muerte? Ya de mortal envoltura despojados, suspende la razón. Hay el motivo que a la desgracia de tan larga vida, ¿quién las contrariedades, el azote de la fortuna soportar pudiera? La sinrazón del déspota, del vano el ceño, de la ley las dinaciones, de un amor despreciado las angustias, del poder los insultos y el escarnio que del menguado el mérito tolera, cuando el mismo su paz conseguirá con un mero punzón. Tremendo,
Todos lo queremos, a William Shakespeare. Por eso es tan importante Shakespeare, pues porque escribía así. El parlamento es un discurso extenso de un personaje a otros personajes, pero no es un diálogo. El personaje no está hablando con uno, sino que estaría comunicando a muchos otros al mismo tiempo. Habitualmente tiene la forma de una declaración de principios. El aparte es algo que a mí me parece entretenido. Es cuando un personaje que está en escena junto a otros personajes piensa en voz alta, le habla al público. Pero hay un código en el teatro que se supone que cuando hay una parte, sí, el parlamento es como un discurso público, buen vínculo que hicieron. Bueno, pero el aparte, ¿ustedes han visto Malcolm? Que hay un ejemplo tan bueno. Bueno, en el aparte el personaje le habla al público como si los otros personajes no lo estuviesen escuchando. Como cuando Malcolm le habla a la cámara. ¿Se acuerdan de eso? Que a veces Malcolm está con su familia y le habla a la cámara. Y la familia no escucha lo que Malcolm está diciendo. Eso es una parte. El personaje que habla en el aparte piensa en voz alta, pero los demás personajes no se enteran de lo que le está diciendo. Como si fuese un pensar al público, según dice Cosme Fulanito. Ese nombre es de los Simpsons, ¿o no? Cosme Fulanito. Sí. Miren, este es un ejemplo. Florencia dice, Tila, señora. Elisa le dice, ¿para beber? Margarita, sí, claro, mamá, para beber. Y Emiliano hace un comentario sobre la señora, aparte. Pobre señora, está hecha un barullo. Finalmente, el último concepto de estos que vamos a ver es el de lenguaje acotacional. La definición nos dice, lenguaje acotacional, indicaciones del dramaturgo para dirigir a los actores y describir los cambios de escenario, movimientos, gestos, etc. Hay dramaturgos que hacen muy presente su concepción autorial, lo que ellos esperan de la representación de su obra dramática, haciendo extensas acotaciones y prefijando la posible representación, limitando a su vez el margen de acción del director teatral. Hay en cambio otros dramaturgos que incluyen acotaciones muy breves. Son estos textos entre paréntesis que aparecen en la obra de teatro, que son las indicaciones que el dramaturgo le da al director y a los actores para que monten la obra. Como nos dice esta definición, hay autores que son muy discretos con su lenguaje acotacional, porque le da más libertad al director o a los actores de ejecutar la obra como mejor les parezca. En cambio, hay otros que son muy precisos porque quieren que la obra se ejecute de una manera más cercana a como lo están pensando. Veamos un ejemplo de lenguaje acotacional y le explico a don
Diego 1313 qué es un mutis. Y a todos los demás también. Miren, miren este lenguaje acotacional, está entre paréntesis. Miren, todas las indicaciones que da, que son textos que no pueden aparecer en diálogo. Entra ella, joven y bonita, viste un pijama de seda sobre el cual lleva una bata, zapatillas de levantarse, trae una bandeja. Debajo del brazo un periódico y una revista. Deja todo sobre la mesa. Al hacerlo se le cae descuidadamente un tenedor. Busca otra emisora en el transistor. Deja de escucharse en ese momento la música de arpa. Consigue por fin dar con una música de jazz. Jorge Díaz, el cepillo de dientes, que alguien mencionó más arriba. Finalmente, podríamos comentar qué es lo que es el mutis, que es una curiosidad que sentía don DM1313. El mutis es la señal con la que un personaje sale de escena y por lo tanto se cambia de escena. Tocaría entonces terminar con esta unidad de literatura. Por lo mismo, ¿cómo se puede identificar en un texto? Me la pones difícil, DM. En la parte aparece mencionado, el mutis es la señal con la que un personaje se va. Tómatelo muy literal, si no es más complicado que eso. Puede o no ser mencionado, pero tómatelo literal, si no es nada de complicado de entender. Y aparte que, si quieren que les sea honesto, yo creo que difícilmente el mutis va a ser la respuesta correcta a una pregunta PSU. Es demasiado específica esa categoría. Más probable es que reconozcan escenas, diálogos, monólogos. Si aparece me echan la culpa a mí. Y les dicen además, le cuentan a don Demre todos los puntos que yo les prometí. Que yo les iba prometiendo a lo largo del año, ¿cierto? Ya. Me gustaría mucho que empleemos unos minutos para que ustedes me planteen dudas sobre la unidad de literatura. Oye, pero si tampoco es que yo no les haya dicho lo que es el mutis. Si se los dije, el mutis es la señal de que un personaje sale de escena. Entonces, aquí me retiro y se va. ¿Qué es un acto, Mon Márquez? El acto es la unidad más grande dentro del género dramático. Un acto comienza cuando se abre el telón y termina cuando se cierra. Y habitualmente una obra está compuesta de 1, 3 o 5 actos. ¿Qué más? De todo literatura en general. Aprovechen de preguntar. Yo a veces me hago una pregunta. Suelo preguntarme cosas. Me pregunto,
¿Qué tendrán algunos emprendedores que los llevan a triunfar donde otros no lo logran? Les aconsejo entonces que aprendan de los que lo han hecho. La Universidad Mayor te invita al nuevo ciclo de conferencias El ejemplo de los mejores. Emprendedores exitosos este jueves 29 de agosto a las 9 horas en el Centro Cultural GAM. Pueden inscribirse de forma gratuita en umayor.cl. Algo que abarque todos los actos, la obra. La obra abarca, esta es la unidad, obra, actos, escena. Y además están los cuadros, que son los cambios de escenografía. Efectivamente, no es propaganda, es publicidad. Un ejemplo de soliloquio en voz alta. A ver. Por suerte uno tiene internet y puede buscar textos porque no lo podría inventar en este momento. No me da la creatividad. Oh, acá hay un poema de Parra. Que se llama Soliloquio del individuo. Pero no es tan buen ejemplo. Miren, aquí encontré un ejemplo en internet, que es de un personaje que está hablando con otra persona, pero solo. La diferencia está que el monólogo, el personaje no está tratando de darse a entender, está reflexionando para sí mismo. En el soliloquio sí se da a entender porque está hablando como si estuviese hablando con otra persona. Miren aquí un ejemplo. Este camión va muy lento. Si no se apresura, seguramente llegaré tarde a clase y el profesor no me va a dejar entrar. Lo malo es que no es la primera falta, y si sigo así voy a reprobar por inasistencias, que ni siquiera son mi culpa. Me levanté muy temprano y salí con buen tiempo, pero ahora este chofer quiere ir esperando a todos los que se les hace tarde para llevarlos, y no tiene atención, por lo que sí nos levantamos temprano. Ahora tengo que pensar qué excusa le doy al profesor para que me deje entrar. Yo creo que ando llegando como a las 8:15 si el chofer no se atrasa más, así que no será muy tarde, pero ya el pretexto del camión no puedo decirlo, ya que lo usé la semana pasada que sí me levanté tarde. Este es un texto que encontré en internet. Fíjense que es mucho más explicativo, no es una reflexión interna, está dando cuenta de elementos banales. El monólogo tiene una connotación más existencial, no es alguien que se esté dando a entender frente a otra persona, es alguien que está en una profunda reflexión interna. Más preguntas. Intertextualidad e intratextualidad. Ese tema es largo. Lo vamos a abordar
con más profundidad en la segunda parte de nuestro preu. Pero miren, para hacerla corta y simple, la literatura y los textos en general refieren a otros textos. Siempre durante toda la vida de la literatura, cada texto se escribe tomando en cuenta toda la tradición de textos anteriores. Cada obra reelabora temas, tópicos, situaciones, técnicas, arquetipos de personajes que ya han aparecido antes en la literatura. El concepto de intertextualidad refiere a cómo un texto hace presente otros textos anteriores al mismo. Entonces, por ejemplo, hay un poema épico que fue escrito en la Grecia antigua que se llama La Odisea. En este poema se muestra el viaje de un tipo que se llama Ulises, que acaba de pelear en la guerra de Troya y pasa por muchas situaciones de peligro, islas y rapto, y se demora muchos años y vuelve a su casa. El siglo XX, un escritor irlandés llamado James Joyce escribe un libro que se llama Ulises. En este libro, Ulises es representado por otro personaje en la actualidad, en la que vive un día entero y cada uno de los episodios de este día refiere a un episodio de la Odisea. Eso es una intertextualidad. Este libro, Ulises, reelabora en el siglo XX situaciones que aparecen tratadas en un libro que fue escrito en la Grecia antigua. En cambio, la intratextualidad son las relaciones textuales que establece una obra autorial consigo misma. Veracidad y verosimilitud, pregunta DM1313. Para entender este concepto hay que concentrarse. Concentrarse, y luego de que estén concentrados, la veracidad tiene que ver con lo que es verdad, con lo que factualmente ocurrió. La verosimilitud es algo que podría ser real, que podría ocurrir. Algo verosímil, a ver, si yo les digo, hoy día en la mañana salí de mi casa y tomé un taxi. No es veraz, porque no me vine al trabajo en taxi, pero es verosímil, porque pudo haber ocurrido. La ficción literaria es verosímil. No es veraz, porque la literatura en cuanto a ficción no muestra lo que pasa con la historia, sino que muestran situaciones verosímiles de que le ocurran a sujetos. Eso es. Así que creo que si no han hecho más preguntas, terminamos por cerrar esta sección.
exacto de M1313. El concepto de veracidad, según Aristóteles, tiene relación con la historia, con la historiografía, y el de verosimilitud con la poética. Vamos a cerrar con literatura. Evidentemente ahora en el intensivo vamos a retomar estos temas. Así que vengan lunes y miércoles a las 18:30 y nos vamos a la sección que todos ustedes están esperando siempre. El break de 10 minutos donde yo les planteo una pregunta que ustedes tienen que resolver. Esta sección es la pregunta desafío. Entonces, nos vamos a ella. Pregunta desafío presentada a ustedes por Universidad Mayor. Entonces, chicos y chicas, nos vemos en 10 minutitos.
hemos vuelto. Pregunta desafío presentada a ustedes por Universidad Mayor. Veamos qué nos dice el planteamiento de esta pregunta. Ahí estoy. La cinta se centra en un pelotón militar donde destaca el veterano sargento Nance, Aaron Eckhart. El grupo, lleno de soldados, aún con espinillas, liderará una misión suicida para rescatar a civiles varados en medio de la destrucción y, claro, con la intención de encontrar el punto débil de los extraterrestres. Si bien Batalla es presentada como una cinta de ciencia ficción, parece más bien un largo placement para el ejército norteamericano. Acá hay más acción que ciencia ficción. Llena de clichés bélicos, se emparenta más con la caída del halcón negro que con el Día de la Independencia. Todo lo que tenga que ver con efectos especiales, montaje, cámara, edición de sonido, etc., es descollante. Lástima que se les haya olvidado acaso lo más importante: una buena historia. Alejandro Alaluf, Batalla Los Ángeles. ¿A qué género discursivo corresponde el fragmento anterior? A. Noticia. B. Artículo de opinión. C. Crítica. D. Reseña. E. Columna. Un texto periodístico que se refiere a un libro, una película, un disco, puede ser dos cosas: reseña o crítica. Reseña es cuando solo se limita a presentar sus características. Crítica es cuando se emite una opinión valorativa sobre ese hecho. Como ustedes bien lo han dicho, acá hay muchas opiniones valorativas. Dice que no es una cinta de ciencia ficción, sino que más bien de acción, que está llena de clichés, que tiene muy buenos efectos especiales y montaje y cámara y edición de sonido, pero que no tiene lo que tiene que tener una película para ser buena: una buena historia. Por lo tanto, todos y todas quienes dijeron que este género era crítica están en lo correcto, es decir, la respuesta correcta es C. $400 puntos para la PSU, para cada uno. Entonces, lo que nos corresponde ahora es volver a nuestros contenidos y abordar en un santiamén, de una manera muy rápida. Luego abordaremos estos tópicos con mayor detención en nuestro intensivo. Hoy lo haremos de una manera mucho más superficial, para darles nociones básicas. Y es el tema de los medios de comunicación masivos. ¿Cuándo un medio de comunicación es masivo? ¿Desde cuándo que hay medios de comunicación? ¿Qué es un medio de comunicación, primero que todo? Sí, Edgardo, el soliloquio está pensado para el público, pero ya cerramos la unidad de literatura y empezamos medios de comunicación. Dante me dice, con las mismas palabras casi, un medio que comunica. Hay un autor que se llama Marshall McLuhan, donde dice que todas las invenciones que hacemos
son, digamos, de alguna forma, una extensión de las facultades que ya teníamos con nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, el tenedor o el cuchillo o un bate son extensiones de nuestras manos o nuestros brazos. Los autos, las bicicletas, son extensiones de nuestras piernas. Los medios de comunicación serían, digamos, extensiones de nuestras facultades naturales de comunicarnos. Y son extensiones porque nos permiten ampliar nuestras capacidades. Entonces, ¿cuándo podemos decir que empiezan los medios de comunicación? Bajo esta definición, los medios de comunicación son técnicas o implementos que nos sirven para ampliar nuestras facultades comunicativas. Es bajo esta definición lo que dice nuestro amigo de M1313. Por ejemplo, bajo esta definición, ¿una señal de humo es un medio de comunicación? Por supuesto que sí. Pensemos, la señal de humo ¿extiende nuestras facultades comunicativas? Claro que lo hace. Primero, de buena a primera, ¿cómo me puedo comunicar yo con otra persona? Si recordamos lo primero que vimos, la unidad de comunicación. Me puedo comunicar empleando sonidos articulados, que es el lenguaje. Me puedo comunicar con mis gestos. Me puedo comunicar con mis movimientos corporales, con mi posición corporal. Me puedo comunicar con mayor o menor distancia. Y todo eso me lo ofrece mi cuerpo, digamos, de forma natural. Pero esto tiene límites. Mi lenguaje gestual, kinésico, solo llega hasta que otra persona me puede ver. Ya desde cierta distancia no es un tipo de comunicación que me sirva. Mi lenguaje oral llega tan lejos como tan fuerte pueda yo gritar. Pero también, luego de cierta distancia, eso ya no me sirve para comunicarme. Por lo tanto, todo aquel elemento técnico, tecnológico, todo aquel instrumento o procedimiento que yo pueda emplear para extender mis facultades comunicativas naturales, lo voy a entender como un medio de comunicación, tal cual como un medio de transporte son todos aquellos elementos que me permiten ampliar mis facultades naturales de transportarme. Pues casi les revelo que soy un superhéroe y que me transformo. Por suerte no lo hice. Lo hice. Aquello que amplía mis capacidades de transportarme, que puede ser desde un par de patines, una bicicleta, un auto, un tren o un avión, vamos a considerarlo un medio de transporte. Así, como teniendo clara como esta definición, vamos a empezar a ver aquello que nos correspondería. Medios de comunicación masivos, entonces, es cuando esta técnica, estos instrumentos técnicos nos permiten, nos otorgan la posibilidad de llegar a un receptor, como dice nuestro amigo Don de M1313, un receptor colectivo. Cuando
no nos sirven solo para comunicarnos con una o unas pocas personas, sino para comunicarnos con un número importante de seres humanos. Entonces, llamar a alguien por celular es una comunicación masiva. No. Hablarle a alguien por el chat de Facebook, ¿tiene un receptor masivo? No. Pero un estado de Facebook, ¿puede ser masivo? Sí, puede ser masivo al menos. Puede eventualmente llegar a mucha gente. Lo mismo con tuiteo y por supuesto la tele, las películas, la radio, etc. Aunque aquí sería interesante hacer una precisión conceptual. El concepto de medios de comunicación masivos aparece en un momento de la historia donde los emisores de los medios de comunicación son menos. Por lo tanto, la oferta de medios de comunicación es menos diversa. Son menos canales de la tele, por ejemplo, destinados a una gran cantidad de público, tal que uno las podía llamar masas. La tendencia actual de hoy en día en los medios de comunicación es que estos van segmentando cada vez más los tipos de público. Por lo tanto, ya es difícil imaginar, salvo ciertas cosas, no sé, como las noticias, los partidos de fútbol, qué sé yo, algo que estuviese destinado a grupos tan masivos de gente. Claro, evidentemente hay cosas con más rating que otras. Soltera otra vez tiene más rating que los programas que me gustan a mí donde entrevistan a los escritores. Por supuesto, pues, pero la tendencia es a que los públicos se van segmentando cada vez más. Esta transmisión ahora le llega a 82 personas. No es masiva, pero tenemos un receptor colectivo y un público importante. Después lo subimos a YouTube y le llega a más gente. No es masivo, pero es un receptor colectivo importante. Pero claro, está enormemente segmentado. ¿A qué segmento va dirigido esto? A hombres y mujeres jóvenes entre 17 y, no sé, 30 y tantos años que están interesados en preparar su PSU. Eso está, esta transmisión está segmentada también. Está como todas. Bueno, y si hay alguien de 40 y tantos viendo los 50, siempre se está en un momento, en buen momento para estudiar y seguir aprendiendo. Yo voy a dar la PSU este año. Entonces, ¿24 años es una excelente edad para entrar a estudiar? Yo en la U tenía amigos de 26, de 30, incluso 45 años. No hay una edad, no hay una restricción de edad, pues. Vamos a ver que tradicionalmente se dice que los medios de comunicación tendrían que cumplir al menos estas 4 funciones que tenemos en pantalla. Informar, educar, formar opinión y entretener. Ahora pareciera ser que
no todas se cumplen en la misma medida, en los mismos canales, que hay distintas líneas editoriales por cada medio de comunicación, hay distintos códigos y canales de los medios que llegan a distintos públicos, hay medios escritos, medios audiovisuales, la televisión, la radio, el diario, el cine, etc. ¿A ustedes, por ejemplo, con la televisión abierta al menos les parece que estas 4 funciones, informar, educar, formar opinión y entretener, se cumplen de igual manera? Educar lo hace poquitísimo, ¿cierto? Harto entretener. También informar y formar opinión, ahí nomás, a veces. Esto al menos en la televisión abierta. Las personas que tienen TV por cable pueden acceder a más canales culturales, educativos o de debate sobre la actualidad en lo social, lo político y lo económico. Pero al menos en teoría estas son las funciones que los medios deberían cumplir. Informar, educar, formar opinión y entretener. Ahora vamos a acotarnos a algo más específico, que es algo que se pregunta mucho en la PSU, entonces por razones prácticas voy a saltar inmediatamente este tema y vamos a dejar para el intensivo una profundización más detallada en el tema de los medios de comunicación. Una de las funciones que cumplen los medios de comunicación es permitir el ejercicio del periodismo. Periodismo, esta actividad cuya función es ofrecer información sobre la actualidad relevante a la opinión pública. Dentro de los géneros periodísticos, ya sea cual sea el soporte que se use, el diario, el audiovisual, etc., aunque nuestros ejemplos van a ser predominantemente de prensa escrita, podemos distinguir 2 grandes grupos de géneros: el periodismo informativo y el periodismo de opinión. El periodismo informativo aspira a la neutralidad. ¿Qué es esto? No emitir juicios de valor sobre lo que se dice. Y a la objetividad, que es el ideal de mostrar las cosas tal como son, sin involucrar la subjetividad personal. Por dichas razones, el periodismo informativo se vincula al texto expositivo. Aunque esto nunca se logra del todo, nadie puede ser completamente objetivo ni completamente neutral. Los noticieros, al escoger una parrilla programática por sobre otra, al escoger mostrar tales noticias y enfocarlas de este modo, dándole más relevancia a este personaje que a este otro, ya no están siendo objetivos. Pero aspira o dice ser objetivo. Dentro de estos géneros, los más que nos aparecerían sería la noticia, la crónica, aunque en la crónica interviene la subjetividad de todas formas, pero poco.
la entrevista, el reportaje y, según aporta Edgardo y correctamente, la reseña. Por otro lado está el periodismo de opinión, que en el periodismo de opinión, como el nombre lo señala, la opinión personal del autor aparece de forma explícita, ya sea un posicionamiento moral, o sea, lo que el autor considera bueno y malo, porque ojo, no todos consideramos buenas y malas las mismas cosas. Los posicionamientos políticos o estético, lo que encuentro bello, feo, agradable, desagradable, entretenido, fome, etc. Aquí no se trata de ocultar las ideas, sino de poner sobre la mesa las ideas propias para estimular discusión y debate. Por eso, los géneros periodísticos de opinión están mucho más vinculados a lo que entendimos anteriormente por texto argumentativo. Entonces, géneros del periodismo informativo. La noticia, fundamentalmente. La noticia relata un hecho noticioso de actualidad. Debe poder dar cuenta de este hecho de la forma más clara posible y organizando la información de lo más importante a lo menos importante. Esta organización se llama la pirámide invertida. Los hechos más relevantes van al principio y los menos relevantes al final. Responde a la pregunta: ¿quién? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué ocurrió? Etcétera. Una noticia tiene una estructura específica, que es lo que tenemos en este momento en pantalla. Este texto que está arriba del titular, que es el texto grande, se llama epígrafe y contextualiza al titular. Santiago, aquí lo contextualiza geográficamente. El titular es el enunciado de la noticia que busca impactar al público. La bajada da antecedentes que ayudan a la comprensión de la noticia y el lead o entradilla es el primer párrafo del cuerpo de la noticia donde se sintetizan los hechos más importantes. Luego en el cuerpo se van dando detalles de la noticia. Luego tenemos la crónica, es la narración de un hecho más o menos desde una perspectiva que es más narrativa. Por lo tanto, se permite, se involucra la participación de la vivencia personal de aquel que está escribiendo la crónica. Un gran escritor de crónicas chilenos clásicos es Joaquín Edwards Bello. En la actualidad, un autor tan tremendo y tan importante como Pedro Lemebel
ha escrito y se ha destacado también en el género de la crónica literaria. La crónica literaria evidentemente es mucho más subjetiva y mucho más retórica y estética que la crónica periodística tradicional. Pero por eso la crónica es un género periodístico que se presta para la literatura. La entrevista, como forma de discurso dialógico, también es un género periodístico. En la entrevista se pretende, en la entrevista periodística, que es aquella que está enfocada a hacer resaltar hechos de actualidad. La entrevista en general es una cosa mucho más amplia. Yo puedo entrevistar a alguien porque quiero que me hable de su vida, de cualquier cosa, y también va a ser una entrevista. Pero la entrevista periodística tiene relación con temas de actualidad. Y pretende entonces sacar del entrevistado declaraciones, datos, informaciones que puedan iluminar un tema de actualidad. El reportaje, en cambio, es un texto que es mucho más extenso y sobre todo está precedido por una investigación por parte del periodista. El reportaje involucra un tiempo de preparación más largo y de inmersión mayor dentro de las fuentes que pueden ser directas, que son las otras personas, o indirectas, que son los documentos, otros textos, etc. Ahora, vamos a ver los géneros periodísticos de opinión, antes de que me muera y no pueda seguir haciendo clase. La editorial. La editorial es la parte del periódico en la que se expone la opinión oficial del medio de comunicación sobre un tema de actualidad. Por dicha razón, la mayoría de las veces la editorial no está firmada por un individuo, pues debe suponerse que la opinión vertida no es la opinión de una persona en particular, sino la de todo el medio de comunicación. Entonces, la editorial del Mercurio es lo que se supone que piensa el Mercurio de un tema en específico. Y ahí tiene una posición política, moral, económica, sociológica, cultural, bastante definida. Si está firmada también, las editoriales del Declinic están firmadas, pero son como la opinión oficial del medio de comunicación. Por eso digo, usualmente no está firmada. Pero hay medios de comunicación donde escribe el editor del diario. Preguntan, ¿en general el texto expositivo es objetivo y formal? ¿Aspira a ser objetivo y formal? Sí. Tenemos que alcanzar. Sí, vamos a alcanzar. Vamos a alcanzar. Vamos a alcanzar.
las cartas al director. Lleva el nombre de Cartas al Director la sección de un diario que es abierta a la opinión de los lectores. Ahí se publican cartas que escriben los lectores y son seleccionadas por el equipo editorial del periódico. Habitualmente, estas intervenciones están relacionadas con temas de la contingencia nacional o con debates de interés público. Es frecuente que los lectores se respondan entre sí, sosteniendo debates que pueden extenderse en el tiempo. Nat Mora pregunta: profe, ¿las cartas al director las pueden escribir cualquier persona? Sí, cualquier persona puede escribir cartas al director. Ahora, que seleccionen tu carta es otra cosa, pero cualquier persona puede escribirlas. Sí. Luego tenemos las columnas de opinión. ¿En qué consisten las columnas de opinión? Son intervenciones que están en una sección del diario de personas que son expertos, políticos, intelectuales o líderes de opinión sobre temas en específico, donde exponen sus propios posicionamientos sobre un tema. Hay gente que tiene columnas constantes. Un político, no sé, X, que todos los martes tiene su columna de opinión en la segunda. Un historiador, un filósofo, un músico. ¿Es lo mismo que artículo de opinión? Sí, más o menos eso. Se puede ser columnista estable o invitado. Lo importante es que es la opinión de alguien que supuestamente está autorizado para opinar sobre un tema. Por eso me refiero a ellos arriba como líderes de opinión. Se supone que son gente que tiene una opinión autorizada y representativa. Finalmente, tenemos la crítica. La crítica consiste en un género donde un experto, supuestamente, sobre una materia argumenta su opinión con respecto a un espectáculo, libro, película, álbum de música, programa de televisión, restaurante, plato de comida, espectáculo de la lucha libre, partido de fútbol, juego de video, cómic, sitio web, clase digital, etc. La crítica se supone que es experto, que tiene autoridad y opina sobre eso. ¿Cómo se diferencia un comentario? La crítica está explícitamente destinada a dar juicios de valor sobre estos hechos culturales. Como dice bien, no sé, XD. Hace juicios de valor, opina, porque la función de la crítica es orientar al público. Andan hartos pesaditos hoy día en el chat.
o tal vez son la misma persona. Miren, solo me referiré por un momento a esto. Yo no creo que sea tan hiriente para mí, porque en verdad cuando uno está en internet, uno se expone a que llegue gente y te diga cosas y todo eso, es natural. Lo que me molesta un poco y donde yo creo que se comete cierto egoísmo es en intervenir el espacio del chat, que es una herramienta que nosotros tenemos para nuestra clase. Es una herramienta pedagógica dentro de este espacio virtual que nosotros utilizamos para generar estos procesos de aprendizaje mutuo, porque yo también aprendo en esto, etcétera. Entonces, por eso soy tan severo con estas personas. No me gusta que se pierda la utilidad del chat, porque el chat es una herramienta en nuestras clases. Preguntan, ¿las críticas siempre son malas o son positivas? No, la crítica no tienen que entender que criticar es siempre decir algo malo. Ese es como el uso común de la palabra, donde alguien criticón es alguien quejón. No, criticar, en el caso de las críticas periodísticas, es entrar a un objeto cultural, película, libro, disco de música, juego de video, un plato de comida, un restaurante, y dar una opinión valorativa. Una opinión valorativa es cuando uno involucra juicios personales. Crónica es lo mismo que crónica noticiosa. La crónica noticiosa es un tipo de crónica. También existe la crónica literaria. La crónica es algo más general y hay reparticiones más específicas. La crónica roja es la crónica que trata sobre hechos de delincuencia. Y bueno, a propósito de la actualidad de los datos, ¿sabían ustedes que el 62% de los jóvenes trabajan y estudian al mismo tiempo? Te contamos que la Universidad Mayor cuenta con una bolsa de trabajo estudiantil para todos sus alumnos. Estudia en la U Mayor y busca tu trabajo de medio tiempo. Más información en miclubmayor.cl. Así es, chicos y chicas, que hemos llegado al final de la clase de hoy. Y de esta forma también estamos terminando nuestro primer ciclo del PREU. A partir del lunes empezamos el segundo ciclo. Empezaremos nuevamente 2 veces a la semana a las 18:30. Tenemos planificadas 24 clases, pero el día de hoy estamos cerrando una etapa. Entonces no me queda más que darle las gracias a todos y todas los que se fueron incorporando y participando de forma tan entusiasta a esta primera patita de nuestro trabajo. Para nosotros todo este trabajo tiene sentido mientras les sirva a ustedes. Y cuando ustedes manifiestan tanto interés en las preguntas que hacen, en cómo van participando, poniendo atención, agradeciendo, haciendo acotaciones, aportando con cosas que nosotros omitimos, para nosotros todo eso es sumamente satisfactorio y una fuente de profunda felicidad, porque le da sentido al trabajo que aquí en Puntaje Nacional hacemos todos los días. Así que valoramos mucho también la participación de ustedes. Diciendo esas palabras para cerrar este primer ciclo, me despido. Nos vemos el lunes a las 18:30 para iniciar el intensivo. Espero verlos a todos y todas ustedes. Que lo pasen muy bien. Nos vemos el lunes. Hasta pronto.